Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Voce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Shalom. Estamos de regreso con nuestros estudios en este programa de los días del Mesías y vamos a iniciar una nueva serie de estudios que tienen que ver con la oración. Y vamos a estar estudiando diferentes aspectos desde cómo está estructurada la oración, por qué fue estructurada de esa manera y cómo podemos aplicarla a nuestro diario vivir. Vamos a estar estudiando la estructura de la oración, pero también vamos a ver cómo aplicarla en su contexto de la estructura del templo y poder entender cómo cada mañana cuando nos levantamos y hacemos nuestras oraciones, todo tiene que ver con cómo los sabios de Israel estructuraron en base a las diferentes cámaras, pasajes, a los diferentes atrios que tienen que ver con cómo el templo fue construido. Así es que vamos a estar profundizando mucho en este estudio de la oración y yo le sugiero que tenga su lápiz, su papel, sus notas, que vaya siguiendo los estudios para que de esa manera pueda absorber lo más que se pueda de estos estudios en su vida diaria. El año pasado, hace unos meses, estuve desarrollando este estudio y ahorita no lo tengo en español, pero lo tengo en inglés y lo voy a tener disponible para ustedes en unas semanas. Pero en este estudio el índice de contenidos es la oración, que es entendido como el servicio del corazón, el concepto de la oración, por qué la oración es representante del sacrificio en el templo, cómo se une o cómo se fundamenta a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob, cómo se tiene que ver con las tribus, con el talit y cómo podemos nosotros entender que no solamente los padres, Abraham, Isaac y Jacob, tienen que ver con la estructura de la oración, sino también el rey David viene y toma una parte primordial en cómo se unen todas las oraciones, la oración de la mañana, la oración del mediodía, la oración de la tarde, y también vamos a estar viendo el Sidur, el libro de oraciones, también cómo todo esto tiene que ver en la estructura del santuario. Aquí tenemos un plano del templo y vamos a estar viendo cómo penetrar desde la entrada con el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo esto es un tema muy amplio, nos va a llevar varios programas para poderlo desarrollar, pero es un tema muy, muy bonito, muy hermoso, muy profundo. Y sobre todo que la meta principal de nuestros programas no es tanto ser un banco de información, que qué bueno que podamos acumular información, entendimiento, conceptos, es básico, es necesario, pero más que poder informar acerca de lo que es la oración, queremos aplicarlo a nuestra vida diaria y poder, aunque sea un poco, pero poderlo vivir, y eso va a ser una grande transformación en nuestro caminar con Hashem. También quiero que vayamos aprendiendo juntos acerca de las diferentes frases, idiomas que tienen que ver con el idioma hebreo, porque tanto como yo quiero aprender el idioma y visualizar el concepto de la oración en su formato del pueblo de Israel y cómo se usaba en el santuario, también es necesario que usted camine conmigo y que todos vayamos aprendiendo juntos acerca de estas palabras, estas frases que en realidad son como llaves que nos van abriendo no solo el entendimiento, sino nos van abriendo la entrada a diferentes atrios, y cuando estamos dentro del atrio vamos a poder percibir literalmente qué es lo que está ahí, que es un tesoro para nuestro caminar. Así es que eso es lo que vamos a estar haciendo y voy a iniciar leyendo con el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, verso 41. Y esta es la dedicación, la Hanukkah, la dedicación del santuario por medio del rey Salomón.
Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 41 al 43, dice la Escritura: Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, y que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Así que el nombre de Hashem es invocado sobre el santuario. Y tenemos que entender que así como hay una kedushá, hay una santidad en el santuario, en el plano del templo, y que necesitamos conocer la estructura del santuario del templo, también necesitamos nosotros entender que hay una kedushá en la escritura. Y cuando nosotros vemos el escrito hebreo, ya estamos yendo más allá de lo natural, más allá de lo normal. Y la oración en sí es un abodá, es un servicio, es un trabajo, no es algo sencillo, no es para todos, pero requiere una dedicación, requiere una constante práctica para que podamos vivirla, creerla, hacerla nuestra. Y en la dedicación del santuario nos está explicando ahí literalmente el libro de Primera de Reyes, que no solamente es para el pueblo de Israel, es para el extranjero y para el pueblo de Israel. Y en realidad todos somos israelitas en lo que concierne a conocer las cosas del santuario. El libro de Isaías también, en el capítulo 56, verso 7, nos dice las siguientes palabras. Dice: y sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y ahí también subiste a hacer sacrificio. 56, verso 7, estaba en el 57, verso 7. Dice: y los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Así es que el santuario, el Beit HaMikdash, es la casa del Padre, es la casa donde Él quiere traernos, donde Él quiere recrearnos juntamente con Él, y es donde nosotros debemos tener ese anhelo, esa necesidad, aunque nos cueste trabajo, de poder tomar la decisión de ir a la presencia de Él y poder recrearnos y estar juntamente con Él. Normalmente cuando nosotros escuchamos de la palabra teshuvah o shuvu, la asociamos con el volvernos de un mal camino o de ir en una dirección, y se nos enseña que tenemos que dar un giro de 360 grados para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y es verdad, tenemos que regresar de cualquier lugar donde estemos para estar en su presencia de Él y dándole el culto, el respeto, el servicio que Él se merece. Pero la palabra teshuvah o arrepentimiento no solamente significa arrepentirse, significa que en realidad Él nunca se aleja de nosotros, y cuando nosotros nos hemos alejado de Él, Él siempre está cerca. Y en la relación entre una pareja, la relación entre un padre y un hijo, un esposo o una esposa, y cuando las relaciones tienden a enfriarse, a hacer que la pareja o los que se aman comiencen a separarse, todo comienza con un enfriamiento, comienza con una idea, comienza con una manera de separación. Y la única manera en que nosotros podemos mantener nuestra relación cercana como pareja o como hijo a padre o padre a hijo, esposo a esposa, es a través de la intimidad. Tenemos que vernos a los ojos constantemente y decirnos que nos amamos. No es fácil, pero no hay otro camino, no hay ninguna ruta corta para poder nosotros nutrir esa relación. De igual manera, en las cosas del santuario, en las cosas del reino, si nosotros no ponemos la mirada en el escrito, si nosotros no estudiamos la escritura, si nosotros no meditamos en lo que estamos leyendo, y si no oramos y rendimos un servicio, es muy difícil que nosotros tengamos una relación. Podemos tener 10, 15 años, 20 años de relación con nuestra esposa. Podemos decir que conocemos de las cosas del reino de hace ya más 10, 15 años,
Pero si en realidad no podemos ver a los ojos a nuestro Padre y tener una relación íntima con Él, nuestro conocimiento nada más es académico, nada más es algo muy ritualístico. No importa que haga mis oraciones por la mañana, al mediodía o en la tarde, no importa cuánto lea, si no tengo una relación apegada a Él, en realidad no me está sirviendo de mucho. Y qué importante es poder aplicar todo esto a nuestras vidas, porque mi casa será llamada casa de oración, Beit Tefilá, mi casa de oración. Para poder lograr todo esto tenemos que brincar un obstáculo, y este obstáculo muchos de nosotros lo conocemos. Su nombre es Amalek. Amalek siempre ha estado observando. Él también quiere que desviemos la mirada de nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Él quiere que desviemos la mirada de las Escrituras y quiere que le dediquemos a Él un tiempo. Quiere tener intimidad con nosotros. Y es algo que nosotros no podemos darnos ese lujo. Es un lujo el tan solo pensar que podemos bajar la mirada del autor y consumador de esta salvación, que es Yeshua. Y cuando nosotros bajamos la mirada de Él, inmediatamente Amalek viene y se pone enfrente y Él dice: aquí estoy disponible para lo que tú quieras hacer, aquí estoy. Y Él siempre, de una manera amable, quiere distraernos de nuestro enfoque, y es algo que nosotros tenemos que luchar. Y el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 36, en el verso 1, nos narra acerca de dónde viene no solamente es un individuo, es un espíritu, el espíritu de Amalek. Y el capítulo 36 de Bereshit nos dice: estas son las Tobledot, estas son las generaciones de Esav o Esaú, el cual es Edom. Y todos conocemos que Edom es un sinónimo para Roma, para lo que hoy tiene un contexto de religión, la religiosidad. De ahí emana Edom, que significa rojo, o Esav. Y el verso 2 dice: Esav tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Joliama, hija de Ana, hija de Sibeón, el Jebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y Ada dio a luz a Esav, a Elifaz, a Basemá, y dio a luz a Reuel. Y a Joliama dio a luz a Jehú, y a Jalaam, y a Corá. Estos son los hijos de Esav que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esav tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias, toda la hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra delante de Jacob su hermano, porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esav habitó en el monte de Seir. Esav es Edom. Y estos son los linajes de Esav, padre de Edom, en el monte de Seir. Y esos son los nombres de los hijos de Esav: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esav; Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esav. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sepó, Gatam, Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esav, la cual le dio a luz a Amalek. Y estos son los hijos de Ada, mujer de Esav. Así es de que aquí podemos darnos cuenta en el libro de Génesis capítulo 36 que Amalek es descendiente de Esaú, de Esav. Y los sabios de Israel nos narran en los comentarios que cuando Amalek era pequeño, su abuelo Esav lo puso sobre sus rodillas y le dio un consejo que hasta este día nos ha perseguido. Y dijo: no he podido destruir al pueblo de Israel. Lo que yo no he logrado hacer, tú lo tienes que lograr. Y esa es la tarea de Amalek, destruir al pueblo de Israel. Y todos los que creemos en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, somos israelitas. Esa es la verdad. Somos parte del pueblo de Israel y tenemos que tomar nuestras decisiones, ya sea que estamos a favor con Él o en contra de Él. La Escritura nos narra muy claramente que Yeshua nos dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay punto intermedio. O estamos a favor o estamos en contra, y es una decisión muy radical que nosotros debemos de aprender a tomar. Tengo una nota
acerca de lo que estoy hablándole de Amalek. En este se llama el comentario del Sidur y es del Rabbi Yitzhak Sender. Y ayer lo estaba leyendo y hay una nota muy interesante aquí. Después de haber leído el libro de Isaías capítulo 56, verso 7, dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y aquí en la introducción de este libro voy a tratar de traducírselo porque está en inglés. Dice: la oración es nuestra arma. Es nuestra arma. Así es de que el malvado Hamán miró la intención, él trataba de frustrar, comenta el Avni Nezer, de la siguiente manera, como en la Gemara Megillah 16a, dice: cuando Hamán vino a traer, a recoger o a tomar a Mardokhai, lo encontró que estaba enseñando la Torá a los rabís. Y después de que Mardokhai hubo terminado, Hamán le preguntó qué es lo que habían estado discutiendo. Y Mardokhai le preguntó: cuando el Beit HaMikdash estaba en pie, un hombre podía traer una ofrenda en su mano, que se le llama kamitzah, y poder hacer un sacrificio y obtener el perdón a través de esa ofrenda. Y le respondió Hamán: no puedo entender cómo es que tu mano, que simplemente tiene un puñado de harina pura, ha venido a hacer a un lado mis 10,000 talentos de plata, los cuales yo le he dado al rey Asuero para que me permita destruir al pueblo de Israel. Y esto es algo que Hamán no podía entender. Él no podía asimilar que un simple puñado de harina, un puñado de harina en la mano de Mardokhai, era más poderoso que todo el dinero del mundo en la mano de un hombre perverso. Y aquí en este libro se llama el Korban Minja, tiene que ver con los sacrificios que se hacían en el santuario. Y aquí viene precisamente ilustrada la kemitza. Y esta kemitza es cuando el sacerdote en el altar del sacrificio que estaba aquí en esta área, cuando el sacerdote venía al altar del sacrificio, era obligación que la parte que le correspondía a Hashem era todas las partes internas del animal, todos los intestinos, todo lo que era del animal tenía que ponerse y consumirse totalmente en el altar. Pero como también había sacrificios de harina, de pan, el Korban Minja, y tiene que tener las características de los demás korbanot, de los animales, el sacerdote tenía que traer la harina y cuando metía su mano en la harina que ya estaba refinada, purísima, metía su mano de esta manera y con estos 3 dedos lo que agarraba, eso lo tenía que apartar. Es la parte que le toca a Hashem. Y todo lo demás era para el consumo de la kejuná, del sacerdocio. Pero esa era la parte que le correspondía a Hashem. Y esto estaba discutiendo acerca del Korban Minja, Mardokhai, cuando Hamán, el perverso, vino y se asombró. Dice: ¿qué es lo que están estudiando con los rabinos? Y Mardokhai dice acerca de lo que le corresponde a Hashem. Y se asombró Hamán y dice: no puedo entender cómo es que un puñado de harina vale más que el dinero que yo pagué por todo el pueblo para poderlos exterminar. Y es verdad, mientras la mano de Mardokhai está firme, la mano de Hamán no puede hacer nada contra el pueblo de Israel. Y usted tiene que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión, si soy parte del pueblo de Israel o estoy en contra del pueblo de Israel. En esta semana tenemos la lectura Yitro. Y Yitro es muy interesante porque es un hombre que no es del pueblo de Israel, es un no judío. ¿Y cómo es posible que la Torá le da el honor a este no judío para que una porción de la escritura tome precisamente su nombre, Yitro? Y es muy interesante Yitro porque en Yitro podemos darnos cuenta que la tarea de destrucción del perverso Amalek es constante. Y Yitro en esta parashá dice que él escuchó, y la pregunta es: ¿qué es lo que escuchó Yitro cuando vino a encontrar a Moshe, cuando estuvieron en el monte Sinaí?
Y los sabios de Israel nos enseñan que escuchó los milagros, el cruzar por el mar de los juncales, todas las maravillas y todo lo que Hashem hizo con el pueblo de Israel. Esto asombró a Yitro. Pero Yitro ya sabía todo esto. También los sabios de Israel nos narran que había tres hombres sabios que estaban siempre delante de Faraón, y uno de ellos era precisamente Yitro, otro era Job, y otro era el profeta de las naciones, que es el profeta de las naciones, precisamente Bilam. Se me estaba yendo su nombre. Pero Yitro constantemente estaba en la presencia del faraón y él sabía todo lo que estaba sucediendo. Él miró cuando el pueblo de Israel salió y desde lejos observó la mano poderosa y firme de Hashem de hacer todas estas asombrosas milagros para sacar al pueblo y enseñarle a todos los que rodeaban, a todas las demás naciones, que él ama a su pueblo y que el pueblo también debe amar a su creador. Y Yitro vio todo esto y él escuchó todas estas maravillas y él quiso ser parte del pueblo de Israel. Y los ángeles, cuando estamos orando en la oración diaria, en el Amidá, ahorita lo vamos a ver, pero cuando estamos orando hay una porción de la oración que se llama la Kedushá, y en la Kedushá leemos la porción cuando los ángeles 3 veces se ponen sobre la punta de sus pies y se elevan y dicen Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Y 3 veces antes de poder pronunciar el nombre divino, ellos están diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ellos dicen 3 palabras antes de llegar a la pronunciación del nombre divino. Y el pueblo de Israel, cuando vinieron las 12 tribus al lecho de muerte de su padre Jacob, él tenía temor que alguno de sus hijos se hubiera desviado del camino y les preguntó que cómo era su relación con Hashem. Y ellos le respondieron, Shema Israel, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y la respuesta de él es, bendito sea, Baruch Shem Kibot, bendita sea la gloria de su reinado por siempre y para siempre. Entonces, los ángeles pronuncian 3 palabras, Kadosh, 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 antes de poder llegar a la pronunciación del nombre santo, del nombre que es absolutamente Kadosh. Y el pueblo de Israel tuvo que pronunciar dos palabras antes de poder pronunciar el nombre divino. Pero este hombre Yitro, que ni siquiera era del pueblo de Israel, era un no judío, él cuando vino lo que dijo Baruch Hashem. Él inmediatamente bendijo el nombre del Altísimo. Y este es un ejemplo para nosotros muy especial, porque Yitro es la medida de los no judíos de cómo podemos nosotros ser parte del pueblo de Israel. Amalek venía atacando a los que venían rezagados, a los que se estaban enfriando, a los que no les importaba tener una mirada cercana al Padre celestial. Habían perdido su intimidad y venían rezagados, venían enfriándose, y Amalek precisamente viene y ataca a esos rezagados. Los sabios de Israel nos dicen que los rezagados era un Eruv Rab, era una multitud que venía atrás del pueblo de Israel, y esta multitud precisamente había ahí posiblemente egipcios y de otras naciones que eran parte del pueblo de Israel. Amalek viene y ataca primeramente a los rezagados, a los que vienen detrás. Judá iba al frente, los rezagados, Eruv Rab, venían en la parte trasera. Pero la Eruv Rab, la grande multitud, había tomado su decisión y ellos decidieron ser parte del pueblo de Israel. Yitro decidió ser parte también del pueblo de Israel, y ese es un gran ejemplo para nosotros a seguir. También vamos a ver el ejemplo de Ruth. Ella no era del pueblo de Israel, pero tanto Yitro como Ruth y muchos otros han sido un ejemplo para nosotros de que sin ser naturales del pueblo de Israel podemos ser israelitas. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender antes de comenzar con nuestros estudios más profundos, quiénes somos en nuestro caminar con el creador del universo, Boré Olam, con nuestro Padre Celestial, Avinu Shemashabayin, y poder nosotros tener una identidad firme en lo que vamos a creer, en lo que vamos a leer y en lo que vamos a estudiar. Continúe conmigo en este estudio y
le prometo que no se va a arrepentir de toda esta enseñanza. Shalom. Vamos pronto corriendo hacia el